nosotros vamos a mirar cómo cuando se mide esa corriente, cuando se mide esta corriente, podemos tener el caso en su medición de que la corriente empieza a crecer, ¿sí? Pero entonces, digamos, el motor eléctrico, digamos, tiene, ¿sí? Tiene unos comportamientos al arrancar, luego durante la operación, luego cuando se apaga, luego otra vez un arranque, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero este valor de trabajo, este que está aquí, puede temporalmente ir cambiando, o sea, ir siendo mayor, pero eso se va viendo que con un tiempos largos. De nosotros, si queremos determinar que hay que eso está ocurriendo, tenemos dos alternativas. Primero que todo, podemos comparar con el valor de la corriente. Es bueno no comparar directamente porque estos arranques van a estar mayores posiblemente que ese valor que vamos a comparar. Entonces la comparación ya no nos serviría. Otra sería decir que si ese valor de corriente es mayor durante cierto tiempo, o sea, si tengo una corriente durante tiempos, ¿sí? Mayores a la corriente nominal, y no mayores por ser mayores, y no digamos en cierto grado, ¿sí? En cierto grado tenemos una corriente que se pasa de esos valores porque y esto pasa durante un tiempo determinado, es porque está sucediendo que, que hay un aumento de la corriente, y ese aumento que nos puede estar indicando que el motor eh, está entrando en un proceso, ¿sí? En un proceso de deterioro mecánico y está aumentando la carga sobre el motor. Pero entonces hay que revisar cosas. O sea, primero, puede ser que el motor realmente le hayan puesto más carga, ¿sí? Entonces miren lo que ocurre. Digamos, nosotros nos basamos en que sea cierto valor durante cierto tiempo. Entonces, si el motor, si el motor está cargado por debajo de ese valor, ¿sí? Está cargado por debajo de ese valor, entonces él nunca llegará a ese valor, al valor de nuestra alarma. Y puede ser que realmente sí esté sucediendo en el motor un proceso de que por falta de lubricación o porque se dañó alguna pieza mecánica, el motor cada día está experimentando un valor de corriente mayor, o no cada día y no cada semana, porque esos son ciclos que al principio son largos, y ya cuando los ciclos empiezan a ser más frecuentes es porque ya posiblemente no haya mucho remedio y ya el daño esté hecho. Como por ejemplo, ¿qué tipo de daño? Que un rodamiento que estaba malo, se subió la corriente y está subiendo cada vez, es porque ya cada vez se está trancando más el rodamiento, y llega el momento en que el rodamiento se atranca tanto que empieza a girar con el eje, y no la parte interna del rodamiento, sino todo el rodamiento, y empieza a dañar los asientos los asientos del rodamiento, y cuando se dañan los asientos del rodamiento, en muchos casos cambiar un rodamiento puede costar el rodamiento 60, 70 mil pesos, pero cuando se dañan los asientos hay que reparar quizá la estructura de la máquina, o en el caso de un motor internamente se daña el asiento del motor, habría que cambiar el escudo del motor. Eso, digamos, es un costo que pues es apreciable, aunque pues no es tan grave como cuando se daña el asiento de algún eje, ya es dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque se está dañando, es parte del cuerpo de la máquina, y podríamos pensar que eso es cuestión de restaurarlo, pero eso es una labor muy compleja, volver a dar la posición, restaurar esa parte muchas veces. Muchas veces, si son máquinas que vienen con un bloque fundido, eso se vuelve un verdadero problema. Puede hasta dar pérdida del activo. Entonces lo que nosotros
Lo que importa aquí es mirar cuál es que hay una tendencia de crecimiento. ¿Cómo así que hay una tendencia de crecimiento? Mirar que cada cierto, o sea, primero que todo, determinar que estamos en esta parte, o sea, donde la corriente es la de trabajo, o sea, que no estamos ni en esta zona donde está apagado, ni en esta zona donde está arrancando, sino en la zona de operación, primero. Y segundo, que el valor actual con respecto al anterior es un valor que ha ido creciendo, o sea, determinar esta tendencia al crecimiento. Entonces, miren que es una labor que suena como solo hacer una comparación, pero que en la hora de la práctica, una comparación puede ser un generador de falsas alarmas y cuando se habla de hacer seguimiento de operación, las alarmas son muy delicadas porque una falsa alarma nos crea un pastorcillo mentiroso dentro del programa y los pastorcillos mentirosos terminan no creyéndoles, entonces la alarma termina no sirviendo. Entonces vamos a crear, aquí tenemos ya la medición de corriente, tenemos un orómetro y vamos a agregarle con respecto a esa medición una tarea que nos detecte la tendencia. Es una tarea también de 50 Hz, ¿sí? Y podemos entonces determinar que no haya, vamos a agregarla, una tarea secuencial, ¿sí? Hoy estamos haciendo todo con tareas secuenciales, pero que usa precisamente la misma variable clic, ¿sí? La misma variable de valor de corriente y es una tarea que voy a llamarla tendencia. Nosotros podríamos también no estar haciendo esto dentro del autómata, sino que con el valor de las horas de operación en una escala, o sea, en una escala uno ya sí puede utilizar herramientas precisamente de análisis de tendencias que son herramientas estadísticas que nos pueden, donde podemos filtrar el dato y establecer que nos maneje tendencias y nos muestre tendencias de crecimiento. Pero aquí lo vamos a hacer dentro del autómata y lo que generaremos cuando la tendencia se cumpla es una alarma, pero antes de generar la alarma agregamos una salida y la conectamos a una variable y debemos crear aquí una variable que se conserve y que lo llamaríamos valor, o sea, valor anterior, o sea, o corriente anterior. Listo. Entonces le damos a aceptar y como vemos, él nos agregó el vínculo que une las dos palabras porque las había dejado con espacio. Conectamos esta variable a la corriente anterior. Aquí vemos que se nos están acabando estas variables de memoria. Uno dice, ¿cómo agregar más? Pulsamos clic derecho sobre cualquiera de ellas y aquí aparece agregar variable. Podemos insertarlas, o sea, insertarla es poner una variable antes de la que ya teníamos, antes de la variable sobre la que pulsamos. Podemos agregar una variable que quiere decir ponerla al final y subir y bajar variables o quitarlas, o sea, podemos hacer muchas maniobras con ellas. Entonces ya tenemos esta variable y vamos a generar esta alarma en una baliza. Entonces agrego una salida y la conecto a una de las salidas del PLC donde vamos a voy a poner la salida 5 y esa va a ser una baliza, clic derecho, clic izquierdo, va a ser la baliza de alarma. Ahora podríamos tener muchas alarmas, entonces en ese caso, si tenemos muchas alarmas y quiero indicarlas con la misma baliza, entonces lo que hago es que tengo que tener otra tarea que reciba todas las alarmas que hay y con ellas maneje la baliza de una manera específica, bien sea generando pulsos de distinto valor o generando una sola acción y ya luego por otro medio tendrían que enterarse cuál es el origen de la alarma. Cuando hablo de por otro medio puede ser un medio de HMI, puede ser un medio de escaneo desde el teléfono móvil, ¿sí? Entonces aquí abro la tarea de la tendencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para establecer la tendencia es determinar que no existe, que no estamos trabajando ni con picos de arranque, ni el motor estaba apagado. Entonces, para ello creamos un estado que lo voy a llamar también el estado de
similar al que creamos en la tarea anterior, que va a ser un estado de operación, pero este lo vamos a llamar un estado de operación estable, ¿sí? O sea, lo llamo aquí, llamémoslo estado de marcha, marcha, motor. Ahí también dejé el espacio, vamos a mirar qué ocurre, ¿sí? Él también le agrega el vínculo. Había unas personas que les estaba dando error y era que ponían un punto, ¿sí? Si yo llego en el nombre, coloco un punto, el programa va a dar error porque el punto en el lenguaje se quiere decir que o es una parte decimal o es una propiedad de un objeto. Vamos a decirle aceptar y vemos que aquí él vuelve y pone, cambia sus caracteres especiales por el vínculo precisamente para que no ocurra ese error. Entonces, aquí vamos a pasar del estado de reposo, que el estado de reposo para nosotros va a ser, agrego la transición, los estados en que está apagado o cuando el motor está, cuando está apagado o cuando está arrancando. Entonces decimos que sí. Ahí nos toca ir y medir la corriente de arranque, pero va a decir, si el valor de la corriente es menor que un amperio, lo mismo que el caso anterior, valor numérico, y ponemos 10, o sea, voy a coger un amperio, ¿sí? Entonces, si es menor que un amperio, perdón, si es mayor o igual a un amperio, pero no solamente que sea mayor, porque ahí estoy determinando que el motor está apagado, pero también voy a excluir los arranques. Y pues, aquí le doy clic al final de la expresión, le damos en este espacio vacío, le damos y clic, escogemos y aquí aparece una segunda condición. Y el valor de la corriente es menor que, entonces aquí debo poner un valor menor que la corriente de arranque, pero mayor que la corriente con que queremos trabajar. Entonces, decimos que este motor cuando arranca nos muestra 8 amperios, entonces pongamos que sea menor no que 8 amperios y no digamos que 7 amperios, es menor que 7 amperios, que 70 décimas de amperio. Entonces miren lo que pasa. Decimos que él está trabajando bien. Si la corriente está entre 1 amperio y 7 amperios, aquí me toca poner si es menor. Entonces, si es mayor que 1 amperio y menor que 7 amperios, o sea, si está entre 1 y 7. Entonces, aquí ya pasamos a este estado y saldríamos de este estado cuando ocurra lo contrario. Entonces, ¿cómo hacer eso? Clic derecho, agregamos una transición para regresar al estado de no operación, revisar la tendencia y cojo toda esta condición, clic derecho, no clic izquierdo para editar, sino clic derecho, escogemos la opción de copiar, venimos a esta otra condición, clic izquierdo, no clic derecho ni izquierdo y le decimos pegar. Entonces tengo, si la corriente es mayor y, o sea, tengo la condición anterior, ahí la condición debe ser diferente. Vamos a subir esta condición un poquito y vamos a bajar la otra para que no se nos crucen en este caso. Y entonces, decíamos, si está entre 10, entre 1 amperio y 7. En este caso vamos a decir si está por debajo de 1 amperio, entonces aquí no le pongo mayor o igual, sino menor, si está por debajo de 1 amperio, ¿sí? Aquí ya no le pongo y, sino que le pongo que o, ¿sí? Entonces, si está por debajo de 1 amperio o si está por encima, aquí no es menor, sino mayor o igual. Entonces ya con eso construimos la otra condición. Lo bueno de copiar es que no tuvimos que seleccionar todos los valores. Entonces, si la corriente está por debajo de 1 amperio o está por encima de 7 amperios, venga a ese estado de reposo, o sea, donde no, está haciendo la operación normal. Con eso, ¿qué hicimos? Con eso lo que hicimos fue esta parte de aquí, decir que, vamos a coger otro color para resaltar, decir que vamos a garantizar que estamos en esta parte o en esta parte, o sea que no estamos ni en los picos de arranque, ni estamos en las partes en que está detenido el motor. Entonces ahí ya podemos empezar a discriminar si hay un incremento, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a buscar aquí con el mouse.
Entonces vamos a determinar si hay un incremento, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos decir que si, que si hay una variación positiva mayor a un umbral. Entonces ahí es donde vamos a ir incrementando. Entonces vamos a decir, a crear, a tener un contador de eventos que lo podemos tener en el aquí que decíamos corriente anterior, este realmente más que una corriente es un, sí, no, sí, este es el valor de la corriente anterior y debemos llevar un pequeño contador que nos diga que esa corriente está subiendo. Entonces voy a poner, a llamarlo aquí contador de incrementos. Y uno puede establecer a los cuantos incrementos se admite que ya hay una tendencia de crecimiento. Ahí debemos entonces agregarle otra salida a esta tarea de tendencias, o sea, la de tendencias. Clic derecho, agrego salida y la conecto aquí al contador de eventos. Entonces yo puedo decir, la baliza que va a la parte de arriba para no cruzarla tanto, le voy a dar clic derecho y la voy a subir. Subo la salida, entonces me queda esa. Y estas otras dos quedan acá. Cuando nosotros tenemos un programa que ya tiene demasiados cables y se empiezan a enredar, ya tiene demasiados, en este caso todavía están visibles, pero en ese caso podríamos llegar a hacer lo siguiente, llegar a las herramientas, a las opciones de la aplicación, ¿sí? Y aquí hay una opción, en las opciones de la aplicación, en las opciones generales, hay una que se llama modo de presentación de líneas, dice líneas, o podemos escoger buses. Vamos a mirar cómo queda con buses, le digo aceptar, y miremos que ya queda esto en buses, de manera que vamos a mirar el panorama general, entonces podemos colocar las tareas entre los buses, ¿sí? Y ellas, digamos, nos van a dar. Y esto tiene 3 secciones por lo siguiente, porque está orientado a que en esta primera línea o en esta primera columna ponemos las tareas que manejan las entradas, en la segunda las que manejan el control y en la tercera ponemos las tareas que manejan las salidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner estas dos aquí, esta de control la puedo traer para acá, entonces ahí estoy estructurando el programa. Surgiría la duda, ¿yo cómo hago para saber una variable a dónde está conectada? Entonces, si le damos clic derecho sobre una variable y tocamos esta opción que se llama resaltar conexión, vemos que esta variable cambia de color y donde está el cambio de color, puedo observar que esta variable valor de corriente, voy a amplificar para mostrarlo mejor, valor de corriente tiene un color naranja y la veo que sale de esta variable, de esta rutina de medición de corriente que es utilizada por el orómetro y por el analizador de tendencias y que es una variable de la memoria cero, ¿sí? Entonces puedo tener ese tipo también de visualización. Entonces volvamos a nuestra tarea de tendencias. Entonces aquí lo que vamos a decir es que si la corriente actual es mayor que la anterior en un umbral, ¿sí? Entonces debe haber una función que me calcule umbrales. Y aquí agrego el estado que incrementaría, ¿sí? En caso de que ocurra ese umbral. Vamos a poner aquí la rutina de incrementos. Oh, sí. Incrementos. Así la va a llamar. Se va a llamar a ese estado, el estado de incremento. Entonces, cuando hacer incrementos, decíamos, cuando ocurra que hay una variación en un valor mayor a un umbral. Entonces, agregamos la transición y vamos a mirar si la función que hace eso se deja pegar aquí. Vamos a mirar aquí en las funciones de entrada, a ver si hay una función de, mira, aquí está detectar variación. Entonces, la seleccionamos y nos dice, detectar variaciones. La salida de la función se activa cuando var es que la entrada. Cuando var varía en un valor mayor que un umbral. El umbral, o sea, en cuanto de variar. ¿Cuántos amperios debe crecer la corriente para yo decir, hubo un saltico? ¿Sí? Y
hay un tiempo de muestreo. ¿Cada cuánto hacemos eso? Entonces, la variable, por supuesto, va a ser el valor de la corriente, ¿sí? El valor de la corriente cambia, ¿sí? Digamos, en 1 amperio, no, vamos a ponerle, para este motor que es de muy baja corriente, lo voy a poner de medio amperio, o sea, de 5 unidades, ¿sí? Entonces aquí abajo, bajo hasta 5 unidades, o sea, un cambio de medio amperio, acepta, ¿sí? Si la corriente cambió de amperio, ¿sí? Cada 100 segundos, o no, 100 centésimos, o sea, 0.1 segundos, no. Aquí podemos poner un valor más alto. Voy a darle a aceptar a la función, ¿sí? Aplicar, aceptar, y voy a cambiar la función acá. Entonces aquí dice que si la variación, ¿sí? La variación, esta variación, entonces mire la rutina que nos muestra, vuelvo y miremos, le damos clic clic izquierdo sobre el nombre de la función, donde dice funciones, dice propiedades, volvemos a las propiedades para mirar la ayuda. La función, ella me dice que hubo esa variación, ¿sí está claro? Me dice que hubo esa variación, o sea, ella me entrega falso o verdadero. Salimos, entonces aquí se pregunta si es verdadero, o sea, si ocurrió, pero aquí el valor numérico, pongámosle, digamos, cada 2 horas, ¿sí? Entonces, 2 horas son 7.200 segundos. Entonces, si cada 2 horas que lo evaluemos, si cada 2 horas hay un cambio de medio amperio, ¿sí? Aunque medio amperio también puede ser mucho, sí, puedo poner más tiempo y menos valor de corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el contador de incrementos. Entonces, ahora aquí vamos a poner una maniobra, o sea, vamos a poner una transición para volver acá, pero esa transición enseguida la vamos a evaluar. Entonces, aquí hay un contador de incrementos, ¿sí? Agrego entonces, pero aquí me dice que aquí me dice que hubo una variación. La pregunta de esa variación, ¿fue positiva o fue negativa? Entonces debo preguntar, ¿sí? O sea, aquí debo preguntar, y si el valor de la corriente es igual al anterior, ¿sí? Es mayor que el anterior, entonces aquí le digo, si el valor, ¿sí? Y la corriente actual, ¿sí? O sea, el valor de la corriente es mayor, ¿sí? Al anterior. Voy a quitar más bien quito esto, le damos clic, y aquí dice, espere, le di clic derecho, clic izquierdo, y aquí aparece una X hacia la derecha. Selecciono esa opción y miren que desapareció la segunda parte. ¿Por qué? Porque esa condición me toca evaluarla en otra parte. Entonces me toca agregar un estado adicional donde voy a comparar lo que, ¿sí? Miramos, hay 3 estados, vamos a comparar un cuarto estado, voy a poner hacia abajo, ampliar un poco más hacia abajo, voy a subir esta tarea para poder tener más espacio abajo, porque lo voy a colocar debajo, aunque podría colocarlo en una parte más, ¿sí? Le agrego aquí el otro estado, que es el que realmente va a ser ¿sí? Es el que va a hacer los incrementos. Digamos, vamos a tener 2 posibles estados. Uno de incrementos, entonces este estado lo voy a llamar no incremento, sino evaluación. Evaluación, aquí evalúo, y aquí está el de los incrementos. Entonces el de los incrementos, y otro estado que voy a agregar, que va a ser el de donde hay decrementos. Entonces, si hubo un decremento, entonces es porque no hay una tendencia creciente. Entonces aquí se va a llamar incrementos. Y este estado de aquí se va a llamar, llamémoslo, decrementos. Listo. Entonces, ya después de que ocurre que una variación, me dice que una variación, entonces la variación puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si es una variación hacia arriba, agrego la transición. ¿Cómo sé que es hacia arriba? Porque la corriente, ¿sí?
la corriente, el valor de la corriente es mayor, ¿sí?, a la corriente anterior. Entonces buscamos la variable que tenemos, ¿sí? Ahora abrimos un poquito más para que se vea. Entonces, si es mayor a la corriente anterior, no puede ser mayor o igual, debe ser mayor. Si es mayor a la corriente anterior, entonces voy a incrementar. Pero si es menor, entonces ocurre esto. Aquí ocurre esta acción, ¿sí? Entonces, aquí agrego la transición y pregunto si es menor, ¿sí? Entonces, copiamos esta condición, clic derecho, copiarla, clic derecho, la pego en este otro, pegar, y cambiamos este por menor. ¿Por qué no igual? Porque si hubo una variación no pueden ser iguales, ¿sí? Entonces, si es mayor, si es menor. Uno dice, ¿y qué pasa si fueran iguales? Si fueran iguales, entonces no había habido la variación, pero si en un momento dado siguen, o sea, lo normal es que nunca van a ser iguales, pero debo considerarla para evitar que el programa se quede metido acá. Voy a poner que sí. Son iguales porque no hubo una variación, entonces agrego una transición hacia acá. Esto es algo que nunca se va a dar, pero estoy cubriendo una posibilidad lógica, ¿cierto? O sea, si son diferentes, no se va a dar que sean iguales, pero aún así, aquí pego la condición y pregunto, pegar. No, vamos a copiar otra vez esta condición, copiar, vengo aquí y le digo, pegar. Entonces aquí le decimos si son iguales. Es una situación que esta transición nunca va a ocurrir, pero desde el punto de vista lógico la pongo para cubrir los aspectos lógicos, para que no se vaya a quedar el programa por alguna causa enganchado ahí en este estado. Entonces aquí vienen los incrementos. Entonces aquí lo que hacemos es que incrementamos, agregamos una maniobra e incrementa. Yo le dije pegar, es que aquí por eso es que me está dando. Suprimamos la maniobra, yo no he hecho sino decirle pegar maniobra y me está pegando. Aquí lo que debo hacer es agregar maniobra. Eso, es que todo el tiempo me estaba saliendo con la maniobra de la otra tarea y es que yo le digo pegar y esa es ¿sí? Aquí es agregar. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que la variable que es el contador de incrementos se va a incrementar en 1, ¿sí? Entonces, selecciono aquí el valor, la constante 1 y aquí le decimos no igual a 1, sino más igual. Te va a darle clic izquierdo sobre el igual. No me está apareciendo. Hay aquí ahí. Más igual. ¿Sí? Entonces, más igual a 1. Ahí me tocó darle un poquito hacia la izquierda. Más igual a 1, entonces estoy incrementando. Y luego ya venimos y si es menor, entonces el contador lo podría decrementar. Yo diría que uno puede optar por decrementarlo, decir que esa tendencia bajó, o lo puedo anular. Voy a copiar la maniobra, la pego aquí. Y voy a decir que en ese caso, pegar la maniobra. Puedo decir que en ese caso lo decremente. Entonces eh, lo decremente, ¿sí? O lo puedo, sí, vamos a decir, entonces clic sobre más igual le damos clic y le ponemos menos igual, ahí lo estaría decrementando. Lo que pasa es que ese contador, cuando lo decremento no debe bajar de 0, ¿sí? Entonces le puedo poner que si es mayor, que si es menor o igual a 0, se haga igual a 0. Entonces eso lo puedo hacer en un estado adicional, ¿sí? Aquí no voy a poner nombre y le puedo poner esto. Sí, una transición y digo, si al decrementar bajo hasta 0, o sea, si ese valor, ¿sí? Contador de incrementos es menor o igual a 0, si es menor o igual a 0, aquí pongo el 0 en constantes, 0, y pongo aquí que si es menor o igual o menor, puede ser también. Venga acá y en esta parte el contador de incrementos, pego la maniobra y le digo que el contador de incrementos es igual a 0. Ahí está como más igual. Entonces tengo que enseguida cambiar ese signo, o sea, que está por igual.
Entonces, si es, aquí ya lo pongo en 0, para que aquí estoy garantizando que cuando esté decrementando no baje de 0. Y aquí pasamos incondicionalmente a este estado. Entonces vemos que ese manejador de tendencias es una estructura relativamente, con relativa complejidad. Ahí le hice una transición incondicional y aquí debo hacer la transición contraria a aquella otra. Entonces agrego una transición para venir aquí al estado de, no, pero no es al estado de evaluación, sino al estado ya de marcha, ¿sí? Porque ya no debo, lo mismo cambio a este clic, le damos clic acá, le cambiamos el destino a marcha, no a evaluación porque no nos queda haciendo evaluación todo el tiempo. Y esta transición, entonces, corremos esto un poquito hacia allá y esta transición la vamos a pasar por fuera, esta que está aquí. A ver, movamos esta transición y esta otra que está debajo también la voy a pasar. Esta transición la podemos pasar para afuera, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, listo. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando el valor, cuando haya decrementado, esto no, si estamos viendo una tendencia, eso no debe ocurrir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos decrementando este valor hasta 0. Y ya este es el que incrementamos y este que estamos incrementando es el que nos puede generar una alarma. Entonces la alarma se genera. Entonces aquí tenemos el estado de alarma, es el que dice que el sistema está alarmado, o sea que, que ya debe empezar a avisar de que alarma, de que realmente todo tiene un problema, una tendencia a, ¿sí? Entonces, agregamos la transición que va a la alarma. ¿Y cuando se genera la alarma? La alarma se genera cuando nosotros hayamos rebasado eso. Es cuando el contador de incrementos, ¿sí? El contador de incrementos sea mayor a, vamos a poner esta maniobra. Esta condición la pego acá. Y entonces digo, si el contador de incrementos, vamos a mirar contador de incrementos. El contador de incrementos es mayor que, digamos que si lo tengo cada medio amperio y voy a dar a los 2 amperios, entonces son 4 incrementos. Entonces tenemos que lo tenemos cada décima de amperio. Si queremos determinar que eso es al amperio, entonces serían 10 incrementos. O sea, la corriente o sea, la variación de corriente que nos debe alarmar, ¿sí? Entonces es el umbral de variación que vemos acá, ¿sí? Aquí dijimos medio amperio. Entonces, nuestra variación que queremos comparar es 2. Entonces, multiplico medio amperio por 4. Y ahí ya activo la maniobra. Le damos salida aquí a la baliza, ¿sí? ¿Y hasta cuándo se debe quedar activada? Posiblemente hasta que llegue una orden de reconocimiento. No debe ser porque es una secuencia relativamente compleja. Lo que estamos revisando en esta secuencia es la variación, o sea, que hay una variación permanente. ¿Sí? Estamos viendo un comportamiento relativo. Entonces, estamos viendo que la corriente se ha ido incrementando poco a poco durante los días. ¿Sí? Entonces, nos genera esa alarma o puede ser una advertencia diciendo, revisen que posible este motor nos está revelando que en el mecanismo hay un progreso, hay una degradación progresiva. Entonces, lo que debería haber es que haya una entrada, voy a poner esta entrada 3, que es un reconocimiento, ¿sí? A llamarla un reconocimiento, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero no voy a llamarla reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento
esta entrada de reconocimiento nos puede servir para cancelar la alarma. O sea, cuando haya un reconocimiento, agrego una transición aquí desde la alarma a, digamos, al reposo. ¿Sí? A ver, ¿dónde está esta? La muevo para este lado. Está por este lado y le cambiamos las curvaturas. Entonces ya quedó llegando por este lado, ¿sí? ¿De cuándo? Cuando haya un reconocimiento. Puedo pasarlo más para este lado, ¿sí? Entonces, si estamos en ese estado y llega la orden de reconocimiento, voy a pegar aquí a ver, copiemos, tenemos un inconveniente en el programa, entonces aquí le digo que pegue una condición, cojamos una de por aquí, copiar la condición y venimos acá y pegamos la condición. Y aquí, entonces, le pregunto si hay un reconocimiento. Aquí ya ese reconocimiento se consulta con respecto a qué, a falso y verdadero. ¿Sí? A ver. Lógicos, entonces, true. ¿Sí? Entonces, si llega un reconocimiento, entonces venga reposo y ya sea. ¿Sí? Y ya podríamos en reposo inclusive establecer, ¿sí? Pero en este reconocimiento durante esta alarma puedo poner este contador de incrementos otra vez en cero, porque si ese contador que está cambiando y se está almacenando cada que el programa se apaga, si nosotros no lo llevamos a cero, entonces cuando vuelva acá y vuelva a arrancar el motor, en la primera variación que vea, va a detectar que este incremento es mayor que el valor en que hacíamos la alarma y va a alarmarse inmediatamente. Entonces aquí podemos agregar una maniobra donde ese incremento, contador de incremento, lo ponemos en cero, constante, cero. Aquí tenemos ya que durante la alarma borramos el contador para que no ocurra que el sistema me vuelva a dar alarma falsa. Entonces, una de las condiciones de las necesidades importantes al crear alarmas es que las alarmas tienen que ser muy confiables, no pueden dispararse porque sí, porque no, porque generan, yo lo llamaría pastorcitos mentirosos o condiciones que la gente después se acostumbra a ellas y después termina no atendiendo la alarma. Entonces aquí tenemos una alarma y entonces hoy hemos trabajado tres casos. El caso primero, vamos a mirarlos. El primer caso que trabajamos fue la medición de esa corriente, ¿sí? Cómo obtener de la corriente que nos llega alterna un valor aproximado. Esto no son mediciones de laboratorio, es una medición aproximada, pero lo suficientemente confiable como para tomar decisiones con respecto a él. Entonces, tomar un valor de medición usando este concepto, usamos la máquina de estados. Aquí vemos el uso amplio de máquinas de estado, que son una herramienta que permite modelar prácticamente todas las situaciones de control. Entonces, vemos cómo establecimos la medición. Esa medición, ahí mismo ¿qué hicimos con la medición? A través de la máquina de estados le hicimos una rectificación, o sea, solo tomamos la parte positiva, hicimos hicimos la rectificación, luego sacamos el promedio y luego a ese promedio le hicimos un escalamiento para que nos quede en décimas de amperio. Luego hicimos una labor de orómetro, la segunda parte, donde ya con ese valor de la corriente, siguiendo unas comparaciones, empezamos a llevar cada cierto tiempo un incremento de las horas de operación. También podría haber una entrada que venga con una llave que cuando la activen borre el conteo de horas. Ese podría ser, digamos, una de las mejoras a este orómetro. Y finalmente hicimos una alarma de tendencias que normalmente se hace por métodos estadísticos en los escalas, pero aquí usamos un método a través de máquinas de estado. ¿Para qué? Para lograr determinar, ¿sí? Cuándo está en operación el motor, o sea, le eliminamos los estados de arranque y de parada. O sea, cuando el motor está en fase de arranque, que tiene muy alta corriente, y cuando está quieto,
eliminamos esos estados para hacer la evaluación específicamente cuando el motor está durante la marcha estable. Y ahí durante la marcha estable, entonces, con una función de variación determinamos si hay o no variación. Si hay variación positiva, vinimos e incrementamos el contador, y si la variación es negativa, lo decrementamos y no dejamos que el contador pase de 0 hacia abajo. Entonces, existe una función que limita un valor en un rango. Podría haber usado esa función, pero lo hice todo a partir de lógica de estados para que quedara, digamos, más legible. Entonces, en cualquiera de los dos casos, bien sea que no esté por debajo de 0 o si estaba en 0, en ambos casos venimos otra vez al estado en que el motor está en marcha. ¿Para qué? Para que si el motor no está en marcha, salga de ahí, o si el motor realmente sigue operando, pues esperamos. Luego también la evaluación nos puede dar de que el valor no sea menor, la corriente no haya bajado, sino que al contrario haya subido. Entonces ahí vamos incrementando un contador. Si el contador supera el valor, genera una alarma. Pero ¿qué pasa si no supera el valor? Que aquí nos queda una. Si no lo supera, ¿qué debemos haber hecho? Debemos haber ido allí. Entonces, aquí es una estrategia bien interesante que vamos a ver. Mire, aquí comparo si supera el valor, pero si no lo supera, puedo poner la condición de que no lo supero e ir aquí o podría no poner esa condición, sino poner un temporizador. Si yo pongo que después de que pase, si pasado una décima de segundo, después de esto, una décima de segundo después, venimos acá, ¿sí? Pero podemos hacerlo con la comparación. Entonces, agregamos una transición y venimos a el estado de marcha motor. Esta transición la vemos por aquí. Vamos a moverla para este lado, que veo que hay como más. Y le cambiamos con esta flechita debajo, clic, clic, cambiamos la curvatura. Entonces, aquí dice, si es mayor a 4, y puedo copiar esta condición y pegarla aquí, clic derecho, y decirle si es menor, ¿sí?, a 4. Entonces, con eso, si es menor, ahí. Entonces, si es menor a 4, entonces se viene acá. O sea, cuando detectamos que la variación fue positiva, ¿sí?, entonces venimos e incrementamos. Y si el incremento se pasó de 4, generamos alarmas. Y si el incremento todavía no ha pasado de 4, entonces aquí está la transición, ¿sí?, que nos trae a marcha, y esa transición pregunta si es menor que 4. Entonces ahí tenemos ya la generación de alarmas, ¿sí?, contando los incrementos, o sea, manejando una tendencia incremental de la corriente. ¿Qué preguntas hay con respecto a esta segunda parte, ¿sí?, de esta aplicación de lo que son las... Entonces, hoy vimos todo lo que es lo que podemos hacer con la corriente, que es medirla, contar horas de operación y registrar tendencias de crecimiento para revisar. También podríamos